Le damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición que nos da de esta mañana poder estar en su casa de oración. Y le doy muchas gracias a Dios por la bendición también de que como Iglesia Palabra de Vida, el día de hoy vamos a tener una celebración especial a los padres. Vamos a hacer vamos a detener por este domingo las predicaciones de Hechos y vamos a tener una predicación especial acerca del Día del Padre. Y aunque ya no es de casa, pero está regularmente con nosotros, mi papá también, gracias a Dios por estar junto con mi tía en esta hermosa mañana. Les voy a invitar, por favor, que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 4. Y les voy a invitar, hermanos, que ahí en sus lugares podamos leer este pasaje. El día de hoy tenemos esta predicación especial por el Día del Padre. Así que le he puesto a este sermón el diseño de Dios para la paternidad. Y lo he basado en Efesios capítulo 6, verso 4. Y les voy a pedir que por favor me acompañen a leer todos juntos el verso 4. Efesios capítulo 6, verso 4. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Nuevamente, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por la bendición que nos das de tener este tiempo de comunión como iglesia. Gracias, Señor, porque te hemos alabado. Gracias, Señor, porque a través de las ofrendas también te adoramos. Gracias, Señor, porque también a través de la coinonía, Señor, de la fraternidad, del saludo, del abrazo, Señor, podemos alabarte, Señor, al desearnos el uno al otro ese amor fraternal. Pero ahora que habremos de escuchar tu palabra, te ruego por favor que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, podamos estar atentos a tu palabra, Señor, y que sea ella, tu palabra, quien hable a nuestra vida, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, hermanos, es fácil caer en la trampa como papás. Y hablo de los varones. Es fácil caer en la trampa cultural, esa trampa que el mundo nos absorbe día a día, pensando en que el éxito de un padre se mide por la seguridad económica que brinda a sus hijos. Es una trampa pensar que el éxito de un padre se mide por el buen colegio donde ha inscrito a sus hijos, o incluso las comodidades que le pueda proveer a cada uno de ellos. Sin duda eso es bueno. Proveer ese tipo de cosas para los hijos no es malo. Pero descuidar, hermanos, padres, varones, descuidar el alma de nuestros hijos es algo fatal. Muchos hijos de hogares estables, materialmente hablando, crecen con un profundo vacío espiritual. En este pasaje, el apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión.
Recuerde que el apóstol Pablo, estamos viendo en la escuela dominical y en el tema de los hechos, estamos viendo cómo el apóstol Pablo es detenido en Jerusalén, llevado a Cesarea y luego es llevado a Roma. Y estando en Roma por poco más de 2 años, el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios. La carta a los Efesios, hermanos, el apóstol Pablo, estando encarcelado ahí en Roma, escribe, además de estas cartas, de esta carta a los Efesios, escribe 3 cartas más: Colosenses, Filipenses y Filemón. Pero en especial esta carta, el apóstol Pablo le escribe a las iglesias alrededor de Éfeso para hablar sobre la unidad. Pero no solo la unidad en la iglesia, también la unidad en el hogar. El apóstol Pablo se había dado cuenta que el centro en la iglesia no era Cristo. El apóstol Pablo se había dado cuenta que el centro en las familias de la iglesia no era Cristo. Así que Cristo no estaba en el centro ni de la iglesia, ni tampoco en las familias. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe no solo a la iglesia, sino a las familias de la iglesia sobre esta situación que estaba pasando. Si usted lee todo el capítulo 5 de Efesios, vamos a encontrar cómo Pablo dice que la cabeza de la iglesia debe ser Cristo. Pero también hace referencia a que el hombre es la cabeza del hogar, pero que la cabeza del hombre también es Cristo. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta para contrarrestar problemas de unidad, no solo en la iglesia, sino en el hogar. Efesios capítulo 6, verso 4, nos habla de esta manera: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero quisiera que vayamos al verso 1, capítulo 6, verso 1. Inicia el apóstol Pablo este capítulo y les dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, la palabra que usa el apóstol Pablo en el verso 1, la palabra en el idioma original que usa es distinta a la palabra que usa en el verso 4. En el verso 1 usa la palabra en griego que hace referencia a papá y mamá. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y usa una palabra distinta pensando en el verso 4. En el verso 1 está hablando de papá y mamá, pero vayamos al verso 4. Y dice: y vosotros, padres. La palabra que usa para padres no es la misma que en el verso 1. La palabra que usa en el verso 4 se está refiriendo especialmente a los papás, a los que tenemos hijos. Así que, por alguna razón, el apóstol Pablo va a explicar que este pasaje está directamente para ti, Everardo, Jesús, Marcos, José Antonio, Noé, Gabriel, Ramón, Omar, cada uno de los que estamos aquí, Alejandro, el otro Alejandro, mi hermano César, Fernando, Rafa, Jorge, Enrique,
mi querido suegro. Este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo referencia a que esto es para usted, Joaquín. La palabra original para padres aquí es pateres, dirigida específicamente a la cabeza del hogar, al papá. Quiero contarles algo duro que me costó trabajo digerir. En la cultura romana existía una ley llamada, ¿se le va a hacer común a usted esto? Patria potestad. Era una ley que existía en la ley romana en el tiempo del apóstol Pablo, cuando escribió esta carta. Esta ley, patria potestad, significa que el poder de los padres está sobre los hijos. Sin embargo, esta ley daba a los padres el poder absoluto sobre sus hijos. Era algo casi tiránico sobre la vida de los hijos. El padre podría vender a su propio hijo como esclavo. El padre podía hacer trabajar a la fuerza a sus hijos menores, aún encadenados, obligándolos a trabajar. No quiero decir que el papá ya a los 19, 20, 21, 25 no mande a trabajar a sus hijos. Estamos hablando de los pequeñitos. Los encadenaban y los ponían a trabajar. La patria potestad, la ley romana, daba autoridad al padre para castigar al hijo, incluso hasta quitarle la vida. A las hijas las usaban para prostituirse. Y nadie podía hacer nada porque la patria potestad, la ley romana, los protegía. Hermanos, quiero que usted piense en lo que vamos a leer en este momento, lo que significó para la gente de Roma en ese momento, para la gente de Éfeso en el momento en que Pablo lo escribió. Pablo rompe ese esquema cuando dice: ¿y vosotros, padres? ¿Quién me faltó? Berna, Gavino. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Imagínense el choque cultural que en ese momento fue para los de Éfeso cuando escuchan de Pablo: no provoquéis a ira a vuestros hijos, cuando la ley decía, la ley patria potestad decía que tú podías tomar incluso la propia vida de tu hijo. Y ahora resulta que no lo debo provocar a ira. Si el Evangelio, hermanos, no hubiera intervenido contra estas leyes y estas leyes continuaran en existencia, tal vez usted y yo ya no existiéramos. A mi papá la ley le hubiese dado el derecho de tomar la vida de su hijo desobediente. Otro hijo. Somos 4. Hermanos, sin duda que el Evangelio, Dios mismo nos otorgó la autoridad sobre nuestros hijos, pero debemos llevarla a cabo de una manera adecuada. Si queremos educar a nuestros hijos con sabiduría, escuche bien esto. Si queremos educar a nuestros hijos con sabiduría, debemos ir al manual divino. De no hacerlo, nos espera como padres una vida de aflicción y de dolor por nuestros hijos. Quiero que escuche
algunos pasajes del libro de Proverbios. El pasaje está dirigido a los hijos. Ahorita les explico por qué, si estamos hablando de los padres, por qué ahorita vamos a dirigir estos pasajes a los hijos. Y le pedí a uno de los hijos, uno de los jóvenes de la iglesia, que nos ayude a leer estos versículos. Adelante, David, Proverbios 10:1. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo necio, Es tristeza de su madre. wow, es tristeza su madre. Siguiente. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. Adelante, siguiente. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Vamos a escuchar 19:13, Proverbios capítulo 19, verso 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continúa las contiendas de la mujer. El hijo necio es ruina de su padre. Amado hermano, ¿cómo te gustaría que tus hijos fueran? Si aún son pequeños, como Ale, como un servidor, o incluso ya teniendo hijos de mediana edad. ¿Cómo quieres que sea tu hijo? ¿Qué quieres tener en casa? ¿Un hijo necio o un hijo sabio? Ya vimos lo que sucede con un hijo sabio, con un hijo necio. Ya vimos las consecuencias de un hijo necio. Si tu respuesta es que tú quieres tener un hijo sabio, hay algunas cosas en la palabra de Dios que tú debes de saber para que tus hijos crezcan con sabiduría. Vamos a escuchar Proverbios 22:15. Proverbios capítulo 22, verso 15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay algunos hijos que no les va a gustar esto. Y a nuestra filosofía del mundo actualmente tampoco. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hermanos, según este pasaje, ¿qué es lo que va a alejar a la necedad del corazón? La vara de la corrección. Vamos a leer Proverbios 29, Proverbios capítulo 29, verso 15 y 17. Proverbios 29:15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. ¿Ok? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Está tomando nota? Algunas de las características y pasajes que la Biblia nos enseña. El hombre más sabio del mundo, haciendo a un lado a nuestro Señor Jesucristo, dando consejos a ti como padre. Proverbios 13:24. Proverbios capítulo 13, verso 24. Adelante. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Antes de pasar al siguiente pasaje,
Un día le dije a algunos hermanos en la iglesia: hermanos, yo siento que el Señor me ama muchísimo. Y algunos hermanos dijeron: no, Dios no tiene consentidos. Pero cuando expliqué el por qué creo que Dios me ama mucho, dijeron: ah, entonces sí. ¿Por qué digo, hermanos, que Dios me ama mucho? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, verso 6? Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Perdón, me equivoqué del pasaje. Ayúdenme, por favor. El pasaje cuando habla que Dios al que ama corrige. A ver si lo podemos tener. No quiero saltarme este pasaje. ¿Lo tenemos ahí arriba? Hebreos 12:6. Por un capítulo. Hebreos 12:6. Hebreos 12, 6. Adelante. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ahora entiende por qué digo que el Señor me ama mucho? Porque, hermanos, el Señor me ha disciplinado de una manera tremenda. Y le doy gracias a Dios porque el Señor, en medio de su disciplina, tuvo misericordia de mí. Por eso hoy digo: Señor, me amas mucho porque me has disciplinado de una manera tremenda, Señor, y te agradezco. Porque el Señor al que ama, disciplina. Hay algo que debemos hacer para guiar a nuestros hijos a la sabiduría. Y la corrección y la disciplina tienen que ver con eso, hermanos. Lo que tenemos que hacer para corregir a nuestros hijos. El padre que no corrige a su hijo con amor, con paciencia y con firmeza, se equivoca si espera que el hijo crezca en sabiduría. Padres varones, papás, es nuestra responsabilidad primaria guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y tristemente somos los padres los que necesitamos esta amonestación, porque nos ausentamos o dejamos esa responsabilidad a mamá. Hermanos, somos nosotros la cabeza del hogar, aquel que de acuerdo a la palabra de Dios debemos de guiar a nuestros hijos a un encuentro con Cristo. No la iglesia, no la maestra de escuela dominical, no el pastor. Oiga, pastor, ya no sé qué hacer con este hijo, ahí se lo mando. No. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables delante de Dios de guiar a nuestros hijos para que tengan un encuentro con Cristo. Mi esposa tiene un regalo para todos los papás al terminar después de la ofrenda. Me voy a adelantar tantito porque ya no me va a dar tiempo, porque en el regalo no estoy yo, y después van a saber por qué. Y yo quiero agradecerle a mi papá por el regalo más grande que yo pude haber recibido de él. Haberme puesto en el camino del Señor. No hay mayor riqueza que puedas dejarle a tus hijos. No hay mayor herencia que le puedas dar a ellos que llevarlos de la mano en el camino del Señor. Tal vez estés pensando en una buena universidad y no es malo. Tal vez estés pensando en un buen auto para él. No es malo. De hecho, entre mejor auto tiene mejores capacidades de seguridad.
Tal vez estés pensando en tenerlo como con comodidades en casa. No es malo. Pero si no lo estás instruyendo en el camino del Señor, lo único que estás haciendo es instruirlo a que Él tome otro camino que no lo llevará a los pies de Cristo. ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Recuerda el pasaje: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra provocar significa irritar, hacer enojar o enfurecer. Y note cómo el apóstol Pablo dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino... Y viene algún otro aspecto. Sino quiere decir, en lugar de hacer esto, haz esto. Ahorita vamos a ver lo primero, lo que no debemos hacer. La palabra provocar, eso significa. Colosenses capítulo 3, verso 21, repite lo mismo, pero agrega: para que no se desaliente. Efesios y Colosenses son cartas hermanitas. El apóstol Pablo hace lo mismo, la misma referencia en el capítulo 3 de Colosenses, verso 21, y les dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero en Colosenses el apóstol Pablo agrega diciendo: para que no se desaliente. ¿Qué entiende por desalentar? La palabra usada por el apóstol Pablo es una palabra que se usaba cuando se recibe un golpe en el estómago. ¿Y qué sucede? Se te va el aire. El apóstol Pablo usa esta referencia de sacar el aire, diciendo: no irrites a tus hijos, no los provoques, para que no les saques el aire, para que no les quites la motivación. ¿Cuántos padres pudieran haber, no solo con golpes, sino con palabras? Eres un fracasado, un bueno para nada, un tonto. Yo le agradezco a Dios que nunca recibí de mi padre una palabra de ese tipo. Palabra no, porque los buenos cinturonazos eran oportunos. Bueno, ustedes dirán si fueron oportunos o los sigo necesitando. ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Traigo varias cosas, pero por el tiempo solo expondré algunas. Hermanos, provocamos a ira a nuestros hijos cuando exigimos de ellos cosas irrazonables por su edad. Queremos que a los 3 años nos estén obedeciendo. Hermanos, cuando yo preparaba este mensaje, lo estaba haciendo en casa, no en mi oficina, y mi esposa estaba escuchando. Y yo sé que escuchaba. Y le dijo: ¿estás escuchando? Le dije yo: ¿estás escuchando? Y me dice mi esposa: sí, un poco. Hermanos, cuando tenemos hijos chiquitos, queremos que ellos respondan como un adulto. Cuando yo preparaba este mensaje, el Señor, antes de darlo a ustedes, que espero que sea de bendición a su vida, el Señor estaba hablando a mi vida. La semana pasada felicitaba a mi concuño Berna, porque le decía: Berna, eres un buen hombre. Porque mi esposa dice que juega mucho con los niños, con sus hijos. Y aunque yo sí juego mucho con los niños durante la semana, al fútbol,
Tal vez no lo hago con con tantas ocasiones como algunos otros padres, como lo puedo ver en Berna. Y el Señor hablaba a mi vida porque muchas veces a mi hijo pequeño de 4 años le impongo cargas que él aún no entiende y no está todavía en ese entendimiento de poderlas llevar a cabo. Cuando exigimos de ellos cosas irrazonables por su edad, los estamos provocando a ira. La disciplina humillante, con gritos, aspereza y groserías, incluso frente a otras personas, nunca lo disciplines de esa manera. Incluso, hermano, si todavía tienes hijos chiquitos, nunca disciplines a tu hijo en frente de otras personas. Solo recuerdo una vez que mi papá lo hizo frente a algunas personas, una vez, pero siempre lo hizo en privado. A los 8 años de edad, 9 años, yo tenía la tarea de tomar a mi hermanita, mi hermana menor. Íbamos en la Narciso, si ustedes son de Cuautla, conocerán la Narciso Mendoza. Así que yo tenía, como hermano mayor de 6º año, tenía que llevar a mi hermana de 4º a la casa, terminando clase. Y ese día me quedé jugando fútbol. Me olvidé de mi hermana. Eran las 3 de la tarde y yo jugando fútbol. Mi mochila, recuerdo, una mochila verde, estaba de portería. Y a lo lejos, más lejos de aquí a los árboles que están enfrente, logro ver a mi papá. Mi papá es médico y venía con su, ¿cómo se llaman? La filipina azul. Recuerdo muy bien, tengo muy bien esa imagen. Lo vi entrando a las 3 de la tarde y yo dije, ya hubo bronca. Fui por mi mochila, la agarré. Estaban todos mis amigos. Mi papá tomó la mochila, la cargó, me tomó del hombro y me sacó caminando toda la escuela, porque la cancha de fútbol estaba al fondo. Me sacó. Me subió al auto, un bochito. No dijo nada en el camino. Llegando a casa me dijo, pasa a la recámara. Imagínense, hasta el día de hoy me acuerdo. Pero siempre lo hizo con cinturón y siempre lo hizo en lugares en donde no fueran a afectar mi físico. Como le conocemos el día de hoy en las pompas. Mi hermana ya se había ido a la casa. Por eso llegó mi papá. Porque tu hermano, seguramente, no sé, nunca pregunté. Pero llegó solita mi hermana y estaba lejos la casa. La disciplina, hermanos, nunca debe de ser humillante, ni frente a las demás personas, ni cuando estés enojado. Cuando somos inconsistentes en la disciplina, ahorita sí te disciplino por esto y al rato no porque estoy de buenas y hoy te la dejo pasar. Cuando sucede eso, causamos en el niño o en el joven una inestabilidad. Ya no sabemos. Prometer y no cumplir. Prometo algo, pero no lo cumplo. Prometo darte o llevarte a algún lugar y no lo cumplo. Eso causa irritación en los hijos. O al revés, que tú prometas que le vas a disciplinar y no hacerlo. Mostrando favoritismo en el lugar. Y quiero mencionar una última. Cuando nuestra vida no va acorde
a lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Si yo le enseño a mi hijo que ore, pero yo no oro. Si yo le enseño a mi hijo que siga a Cristo, pero yo no estoy siguiendo a Cristo. Si yo le enseño a mi hijo que no debe de tomar, pero yo estoy tomando alcohol. Si yo le enseño a mi hijo esta situación, pero yo no lo estoy cumpliendo. Eso causa en los hijos una irritación. No provoques a ira a tus hijos. La autoridad que Dios nos dio es para edificar, no para aplastar. El autoritarismo o la indiferencia en el hogar producen hijos resentidos con la iglesia y con Dios. La nueva filosofía del mundo enseña: no le pegues a los niños porque los traumas. La falta de disciplina en los hijos hace daño, pero el exceso, hermanos, también hace daño. El exceso de disciplina no debe ser parte de la vida del hogar. No amenaces. Le dices a tu hijo que lo amas. Interésate en sus cosas. Muéstrale tu amor constantemente. Dios en su palabra constantemente nos dice que nos ama. No critiques a tus hijos. Exalta sus logros. Sin duda, hermanos, el tema de irritar a nuestros hijos se da en la Biblia porque no estamos haciendo lo correcto. Pero cuando hacemos lo correcto, cuando los criamos en disciplina y amonestación del Señor, si se enojan, entonces que se enojen, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Disciplinarlos con amor, pero no con exceso, con amor, como el Señor nos disciplina. Y el último punto, el pasaje enseña: no provoquéis a ira a vuestros hijos, que fue el primer punto. Y el segundo punto, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criadlos significa literalmente nutrir, alimentar hasta la madurez. Es la palabra que el apóstol Pablo usa en Efesios 5:29 para referirse a cómo Cristo cuida a su iglesia. Hermanos, la forma en cómo nosotros tratamos a nuestros hijos está íntimamente relacionada con la forma en cómo el Señor nos muestra y cómo nos ha tratado. Piensa en cómo estás tratando a tu hijo. El pasaje de Efesios nos llama a identificar cómo Dios te ha tratado a ti. Y de esa manera tratemos a nuestros hijos. ¿Cuál fue la mayor prueba de amor que Dios nos ha dado? Entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. La mayor muestra de amor de nuestro Señor Jesucristo fue ir a la cruz del Calvario para que usted y yo podamos tener vida eterna. Hermanos, esa es la muestra en cómo nosotros debemos tratar a nuestros hijos. Estar dispuestos a entregarnos por ellos. Ora con ellos. Lee la Biblia con ellos. Juega con ellos. Pon reglas a tus hijos. Pon límites a tus hijos. Adora a Dios con ellos.
alaba a Dios con ellos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo hacemos en la mayoría de las reuniones de la convención o cuando vamos a otra iglesia o incluso cuando los dos pequeños están aquí. Buscamos que mi esposa tome uno de los niños, yo tomar otro de los niños y venir hasta el frente y adorar y alabar al Señor, que los niños aprendan a alabar y glorificar a nuestro Dios. Cuando Davidcito estaba un poquito más chiquito, yo le decía a David, oye David, ¿me acompañas? Vamos a adorar a Dios. Y así lo dormía. Y el bebé, bueno, ya grandecito, a los 2, 3 años, él ya empezaba a balbucear algunas palabras y me seguía. Y yo adoraba a Dios y le decía, en la noche, antes de dormir, lo cargaba y le decía, gracias Señor porque eres mi torre fuerte. Gracias Señor porque eres aquel que me dio la vida. Gracias Señor por tu misericordia. Eres mi castillo, eres mi redentor. Y entonces el niño iba repitiendo ahí en sus palabras y quedaba dormido. Y entonces le decía yo a mi hijo, ¿quieres que adoremos a Dios? Sí, papá. Y ya sabía que era hora de dormir. Hoy en día compré en AutoZone unos tapetes de mecánico, delgados, más o menos así, compré 2. Compré para mi esposa y para mí, pero ahora lo ocupan los 2 niños. Porque les digo, vamos a orar, pongo los tapetitos, ellos se sientan, la mamá de un lado ya sin el tapete y yo del otro lado, y nuestra oración tiene que ser pequeña porque ellos van repitiendo. Ora con tus hijos, enséñales a adorar a Dios. Tenemos un mandato. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La amonestación significa poner en la mente o moldear su carácter conforme a Cristo. Padres, papás, tú y yo estamos llamados a moldear en nuestros hijos el carácter de Jesús. Pero ¿cómo vamos a moldear en nuestros hijos el carácter de Jesús si ese carácter no está en nosotros? No se trata de dar reglas por dar reglas, sino con un propósito. Siempre explica el por qué no hacerlo. Hijo, no hacemos esto porque a Dios no le agrada. O hacemos esto porque a Dios le agrada. Y concluyo con lo siguiente. Hermanos padres, necesitamos saturar las conversaciones cotidianas con la Escritura. Que constantemente tus hijos te escuchen cómo pronuncias pasajes de la Escritura. Que constantemente, tal vez en la oración, tú puedas estar repitiendo algún pasaje para que ellos puedan estar aprendiendo pasajes de la Escritura. Que cuando estemos comiendo, caminando o descansando el fin de semana, el nombre de Jesús sea algo natural en nuestra boca. De manera personal, nosotros no le enseñamos a nuestros hijos. ¿No hay chiquitos? No les enseñamos de Santa Claus y los Reyes Magos. Es que hay uno ahí. Le decimos que, gracias a Dios, Él fue el que trajo ese regalo por medio del trabajo de papá o mamá para que Él lo pueda disfrutar. Así que cuando mi hijo recibe un regalo de quien sea de nosotros o de alguien más, el grande ya dice, gracias a Dios por el regalo. Porque sabe que lo que recibimos de la mano de Dios hay que agradecerlo. Así que pasemos tiempo con nuestros hijos. No hay nada de más valor que darles tu tiempo a tus hijos. Al final del día podemos tener casas hermosas, pero lo que realmente importa es quién habita dentro de ellas. Y si no es Cristo, entonces estás educando erróneamente.
Un día entregaremos cuentas a Dios. Él no preguntará por tu empresa. Él no preguntará por tu negocio. Él no preguntará por tu posición económica o tu cuenta abultada. Él preguntará por las almas que te entregó, incluyendo tu esposa y tus hijos. Ninguno de nosotros es el Padre perfecto, empezando por mí. Todos hemos provocado ira o hemos sido ausentes, pero tenemos un Padre celestial perfecto que nos pastorea. En su gracia hay perdón. En su gracia hay poder para cambiar hoy lo que hemos estado fallando durante tiempo. Él mandó a su Hijo Jesucristo para mostrarnos ese amor de Padre. Y en la cruz del Calvario fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre se vio reflejado en la cruz del Calvario. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu hijo? No es de cobardes pedir perdón. Si alguna vez le faltaste a tu hijo, dile: hijo, perdóname, me equivoqué, no soy perfecto. Si me excedí en la disciplina, perdóname. Si me excedí en este comentario que te hizo sentir mal, perdóname. No importa la edad que tenga tu hijo. Yo le he pedido perdón a mi hijo Davidcito, de 4 años. Aparta un tiempo semanal innegociable para orar con ellos y leer la palabra en casa. Acabamos de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos. El apóstol Pablo a Timoteo le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Si hoy la palabra de Dios que hemos escuchado, a ti, Padre, a ti, papá, que escuchas, así como fue para mí, te ha redarguido, te ha exhortado, te ha enseñado, incluso hoy le quieres decir al Señor: Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque he fallado, perdóname porque como Padre, Señor, no he sido el Padre que tú demandas en tu palabra. Yo fui el primero que caí de rodillas y le dije: perdóname, Señor. Yo quiero ser ese modelo que tú nos enseñas en tu palabra. ¿Te gustaría orar? Voy a invitar a todo el papá que quiera pasar al frente conmigo. Y quiero invitar a mi hermana Angelita. Pasa a orar, hermana, por nosotros. David, ¿podemos bajar el micrófono para mi hermana Angelita, por favor? Acompáñeme, hermano. Si usted quiere pasar aquí de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, allá con el hermano. Pasa al frente, hermano, y aquí de rodillas dile al Señor: perdóname, yo estaré contigo. Yo voy a ser el primero que le digo al Señor: perdóname por no ser el Padre que tú, Señor, quieres de mí. Bendito Padre Celestial, que moras en tu santo reino, te damos muchas gracias, Señor, en este precioso momento. Señor, que estamos aquí presentes, Señor, ante ti, dándote gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Pero también pedirte perdón, Señor, porque te hemos fallado. Señor, pero en esta hermosa mañana, Señor, te agradezco por todos los papás de esta iglesia, Señor, por todos ellos que están presentes aquí, Señor. Te suplico, Padre, que tú los guardes, que tú, Señor, seas con ellos todos los días de su vida, Señor. Que, Padre, ellos se sientan felices, sabiendo que principalmente tienen un Padre, que eres tú, Señor, que los ama, que los protege, que los guarda, Señor, que los provees, Padre Santísimo, en sus trabajos. Te agradecemos, Padre, por todos ellos, Señor.
por nuestro pastor, Señor bendito. Y Padre, te pido con todo el corazón que seas tú siempre, Señor, protegiéndolos, guardándolos, Señor, para que ellos sigan adelante y que nunca, Señor, se separen de tu camino, Señor. Gracias, Padre bendito, te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.